Bueno, vamos a continuar ahora con la parte de buenas prácticas en los equipos y en los utensilios. Esto, más que buenas prácticas, aunque sí se habla un poco de las buenas prácticas como tal, eh, también se enfoca al diseño de los mismos, ¿no? Al tipo de materiales del cual deben de estar hechos los equipos y los utensilios en la industria de alimentos, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con la parte de los equipos y utensilios. Llama en la segunda entrega que hagan del manual de buenas prácticas, básicamente lo que le van a agregar es de acá en adelante, ¿verdad? Ya el manual, a no ser que hayan correcciones y que yo se las ponga en la revisión, que yo les ponga ahí algunas correcciones que hay que hacer o algo que posiblemente hay que agregar. Independientemente de eso, si todo está bien, es entregar esa parte más lo que vamos a ir agregando en las 4 semanas que nos quedan prácticamente de clase, ¿verdad? Antes de llegar al segundo parcial. Bueno, dice los equipos y utensilios. Dice la higiene en todas las cadenas alimentarias, tanto en el manipulado como en los equipos e instalaciones que están en contacto con alimentos. eh, Es esencial para lograr que los productos producidos sean seguros y no afecten la salud del consumidor. Bueno, como ya hemos venido viendo desde el inicio, la manipulación siempre es importante, ¿verdad? Es, es vital, digamos, en la fabricación o en el procesamiento de alimentos. Todo lo que es manipulación. Y el hecho de que el producto haga contacto, ya sea en equipo, maquinaria o con las mismas personas, ¿verdad? Convierte a las maquinarias, el equipo o las personas en fuentes prácticamente de contaminación del producto. Entonces, por eso, las buenas prácticas se deben enfocar no solamente la parte, ya vimos la parte de instalaciones, ya vimos la parte de producción primaria, ya vimos la parte de almacenaje, que básicamente todo eso es infraestructura. Más adelante vamos a ver la parte personal, es decir, la higiene de las personas, la conducta de las personas, pero también se vuelve importante todo lo que rodea, no necesariamente parte de las instalaciones, pero sí de los equipos, maquinaria, utensilios que se utilizan para procesar alimentos, ¿verdad? Como siempre y como les he mencionado anteriormente, las buenas prácticas se enfocan en el caso extremo, ¿no? Es decir, en aquellos productos en los cuales están directamente en contacto con los equipos, con las maquinarias, con los utensilios, ¿no? Posiblemente haya industrias como todas en las cuales el producto no necesariamente se contamina al hacer contacto con otro tipo de superficie, ¿ya? Entonces, ahí dependiendo del tipo de industria se aplica todo esto. Dice, el diseño de equipos e instalaciones es clave para producir alimentos seguros. Como ya hemos hablado un poco de la parte de instalaciones, ¿verdad? El equipo se vuelve de igual forma bien importante. Factores como los materiales de construcción, la superficie de contacto, la facilidad de limpieza, la hermeticidad en zonas huecas o la drenabilidad de estos equipos deben ser considerados con carácter preventivo, ir incorporando características que reduzcan o eliminen el riesgo de construir una fuente de contaminación para los alimentos, tanto de forma directa como indirecta. Es ahí lo que mencionábamos, ¿no? Al estar en contacto con los alimentos, se vuelven una fuente de contaminación. Entonces, todos estos equipos deben de ser fabricados de un material el cual permita la limpieza fácil, una limpieza fácil y permita evitar, digamos, ser una fuente en la medida de lo posible. En la medida de lo posible, reducir esas fuentes de contaminación, ¿no? Es decir, materiales que, por ejemplo, se adhiera el olor o que permita un material que esté oxidado, por ejemplo, que son materiales que se vuelven mayor fuente de contaminación de los alimentos. Entonces, en la parte de equipos, la importancia radica
en el material del cual están hechos y el diseño de los mismos. Posiblemente en muchos tipos de industria ya los equipos ya están incluso diseñados y simplemente se compran. Entonces no se enfoca mucho esto a la parte del diseño como tal, pero sí en la parte de los materiales. Los equipos y utensilios utilizados en procesamiento, fabricación, preparación de alimentos dependen del tipo de alimento. Es lo que siempre hemos mencionado. Es decir, no todo aplica acá, no todo. Todavía no he visto yo los trabajos, pero ahí vamos a ver, algunas cosas aplican y otras no. En el caso no haya considerado uno, yo le voy a hacer la observación. Sería bueno considerar esto. Y puede ser también que se esté extralimitando en las medidas, ¿verdad? Es decir, siendo demasiado riguroso, cuando no necesariamente aplique, ¿verdad? Entonces, en eso hay que tener cuidado, orientar siempre las buenas prácticas en función de nuestro tipo de producto, el tipo de alimento, ¿ya? Así va a aplicar o no va a aplicar un montón de criterios, ¿no? A la hora de elaborar un manual de buenas prácticas. La materia prima o insumo de la tecnología a emplear, dice, de la máxima capacidad de producción prevista. Todos ellos deben de estar diseñados, construidos, instalados y mantenidos de manera que se evite la contaminación. Esa es la idea, ¿no? Del alimento. Facilite la limpieza, eso siempre es importante, lo que le mencionaba anteriormente, y la desinfección. Esa era una pregunta de una prueba en línea, ¿verdad? Ojo con esa, hablando de un paréntesis con respecto a las pruebas en línea, que ahí están las notas, son buenas notas, ¿verdad? Aparte que es fácil hacer esas pruebas. Había un par de preguntas que era, bueno, la diferencia entre limpieza y desinfección. Ojo ahí, ¿verdad? Que algunos solo, la limpieza es solamente superficial y la desinfección ya sirve para eliminar microorganismos, bacterias. Pero ese es como el concepto así general, ¿verdad? Yo a algunos les he puesto dónde radica, el método es donde radica la diferencia, ¿verdad? El método entre la limpieza y la desinfección. Para la desinfección utilizamos químicos, utilizamos muchos componentes que hacen que permita eliminar no solamente la suciedad, ¿verdad? Sino que ya elimina gérmenes, bacterias y todo eso. Entonces, esa parte es bien importante ponerla. Por eso a algunos les he bajado ahí un poquito, ¿verdad? En el sentido de que no me han puesto el método o qué es lo que usa la desinfección, qué es lo que realmente es la diferencia y lo que hace la diferencia contra la limpieza y la desinfección, el método de su superficie y permitan desempeñar adecuadamente el uso previsto. Bueno, y para eso, como yo creo que ya anteriormente algo había mencionado de una forma más general, este, para el material que quizás más se apega a estas características es el acero inoxidable. Ese es el material que más se debe utilizar. Vienen muchos grados diferentes que son adecuados para una amplia gama de industrias. Para aceros hay diferentes tipos, hasta en eso hay que tener cuidado y de eso vamos a hablar un poco también en la clase de ahora. Se pueden utilizar para industria marina, petrolera, gasífera, construcción, de alimentación, etcétera, ¿no? Aquí nos interesa la parte de alimentación, es decir, el grado del acero depende del uso al cual yo le voy a dar, ¿verdad? Es decir, el tipo de producto o para qué lo necesito. En este caso, industria alimentaria. Vamos a centrar en los beneficios del acero para el sector alimentario. Bueno, la industria alimentaria tiene necesidades y requisitos específicos que deben cumplirse. El equipo debe funcionar eficazmente y ser aceptable para directrices específicas de la reglamentación alimentaria. Creo yo que antes de todo, bueno, parece que hay alguien por ahí. Lo vamos a admitir por acá. Bueno, entonces decíamos que este, en la industria alimentaria, dice, tiene necesidades y requisitos específicos que deben cumplirse, ¿sí? El equipo debe funcionar eficazmente y ser aceptable para las directrices específicas de la reglamentación alimentaria. Debe ser fácil de limpiar y apto para trabajar en condiciones extremas de calor y frío. Esos son quizás como
los puntos más importantes, digamos, a la hora de considerar el tipo de acero en la industria alimentaria. Este, fácil de limpiar, ¿ya? Y para trabajar en condiciones extremas, es decir, que soporte condiciones como altas temperaturas, que sea la corrosión, ¿verdad? Algún tipo de sustancia, ya vamos a ver los dos tipos de acero que más se utilizan. Y esta parte que siempre es importante. Aunque de por sí el acero, básicamente todo el acero inoxidable, es fácil de limpiar, eso así lo es. Pero debe de ser inoxidable, ¿verdad? Porque muchas veces en el mercado hay aceros que no son inoxidables. Bueno, lo venden como acero inoxidable, pero lo primero que pasa es que se corroe. Eso no es un acero inoxidable. Entonces, en eso se debe tener cuidado a la hora de, bueno, aquí hay unos equipos, por ejemplo, hoy en día, la misma maquinaria. Sí, dígame. Yo tengo una consulta Sí, dígame. con respecto a hasta qué punto puede abarcar, por ejemplo, el manual en la industria azucarera, pues, aunque lo más recomendable sería la utilización de en equipos el acero, muchos de los equipos ya vienen incluso hasta importados, ¿verdad? Entonces no sé hasta qué punto Sí, puede exigir un manual, porque por ejemplo en muchas industrias que se utilizan evaporadores, cristalizadores, incluso calderas o los domos, la mayoría son de hierro, ¿verdad? Y no sé por qué no se estandariza en el sentido de utilizar un poquito más el acero, aunque me imagino que por los costos, pero no sé hasta qué punto afecta en el alimento la utilización de hierro, porque los equipos no los cambian constantemente las empresas, sino que hasta que dan fin. sí, en ese tipo de industria, bueno, yo he tenido también la oportunidad de estar en ingenios. Y en ese tipo de industria, como usted lo dice, bueno, más en nuestro país, ¿verdad? En nuestro país, o se puede no solamente en nuestro país, sino también toda quizás la industria azucarera a nivel regional, se puede decir, ¿verdad? Suele pasar eso. Hay muchos equipos que no necesariamente utilizan, son de acero inoxidable. Ahora, el tipo de industria que, digamos, al no utilizar un equipo por ejemplo, si nos ponemos a viajar y todo eso, no necesariamente el equipo, el producto se contamina como tal. Entonces, es como no afecta directamente, digamos, a la que contamina el producto en ese tipo de industria. Ahora, posiblemente por costo, ¿verdad? Porque no necesariamente se utiliza acero inoxidable. Ahora, en el manual no es que en este caso, en la parte digamos, el manual no es que usted va a plantear, por ejemplo, los equipos deben de ser este, de acero inoxidable. Al fin, en el manual, en el caso del manual de buenas prácticas, no tanto se debe de enfocar a eso, aunque se puede plasmar, ¿verdad? Sin embargo, en estos casos no, ¿verdad? Porque realmente la industria lo permite así. O sea, usted mismo dice, ya vienen los equipos, se importan así. Por el tipo de producto, no necesariamente que no sea acero inoxidable, se va a contaminar, ¿ya? Entonces, no es que en el manual yo deba de colocar, por ejemplo, todos los equipos, todos deben de ser de acero inoxidable. ¿Ya? No necesariamente. Ahora, inclusive cuando hay tipos de industria que sí se utiliza casi toda esta maquinaria en acero inoxidable, tampoco el manual debe especificarlo. El manual, en este caso, la parte de equipos y utensilios se debe enfocar más a los procesos de limpieza de los equipos, por ejemplo. Un procedimiento de limpieza, un plan de limpieza, eso sí, ¿verdad? Al mantenimiento de los equipos. Por ahí se debe de enfocar el, el- el manual, no tanto a establecer, por ejemplo, como una normativa que todo el equipo que se utilice debe de ser de acero inoxidable, ¿verdad? No necesariamente. Y
Y lo mismo que hemos venido hablando, hay tipos de industria que no necesariamente este, debe obligado, ¿verdad? A ser inoxidable la maquinaria, el equipo. Hay otros materiales que no necesariamente contaminan el producto. Por ejemplo, si trabajan en altas temperaturas y todo, eso no le afecta, ¿verdad? Ahora, siempre los equipos, independientemente del material, lo recomendado es siempre, y eso sí lo ve las buenas prácticas, la limpieza y la sanitización de los equipos, ¿ya? Eso sí es necesario y se debe de plasmar inclusive en el manual de buenas prácticas. Pero no todo, en todo tipo de industria es que debe de ser obligatorio. Ahora, pueden haber, eh, digamos, industrias que utilizan el acero. Como usted dice, posiblemente por costos puede ser uno de los factores, ¿verdad? Ahora, ahí depende también de las condiciones del proceso y todo eso, ¿verdad? Entonces, independientemente, bueno, es el caso de la industria azucarera, pero pueden haber otro tipo de procesos, otro tipo de productos el cual también, ¿verdad? No necesariamente sea obligatorio usar un acero inoxidable, porque no representa, digamos, una contaminación o por el mismo proceso en sí, no representa que el producto se vaya a contaminar, ¿ya? Entonces, si no hay ese factor riesgo, no es necesario, pero sí el manual debe incluir toda la parte de limpieza, mantenimiento, y cuidado, ¿verdad? Cuidado de los equipos, ¿verdad? Siempre orientado a evitar la contaminación del producto. Pero ahí depende, ¿verdad? Depende del tipo de industria y del tipo de producto. No sé si por ahí va la pregunta que usted me estaba haciendo. Sí, muchas gracias. Sí, por ahí iba, pues, tal como usted lo menciona, ¿verdad? Lo único que, en mi opinión, siento que a veces, aunque no exista tal vez una contaminación directa, por ejemplo, en el hierro, a veces sí, ya el equipo ya está bastante desfasado o utilizado, entonces ya hay hasta una oxidación, ¿verdad? Entonces ahí siento yo que sí puede haber una contaminación directa con el producto y a veces no lo ven las direcciones o la organización en sí o la persona que está a cargo, ¿verdad? Ah, sí, sí, ya en esos casos, cuando estamos hablando de de un equipo que tal vez no afecta, pero sí usted me menciona, por ejemplo, hay óxido, claro, en esos casos, ya es necesario evaluar, por ejemplo, el cambio de los equipos o hay formas también, ¿verdad?, de proteger los equipos, de darles mantenimiento o inclusive de alargar la vida de los equipos. Vimos anteriormente, por ejemplo, hay tipos de pinturas para, por ejemplo, que recubren dependiendo del producto, ¿verdad? Dependiendo del producto. Ahora, sí, muchas veces, y eso, este, yo lo comento también, bueno, en otra materia que doy en industrial, ¿verdad? Que en nuestro tipo de industria, y no solo, bueno, industrial como tal, posiblemente industria alimentaria también, todo, ¿no? Pero en nuestro medio, muchas veces suele suceder de que les cuesta a los propietarios, ¿verdad?, de las empresas invertir, ¿verdad? Porque realmente ahí hay que invertir en equipos nuevos, ¿verdad? Con el fin de obtener un producto de mejor calidad, ¿verdad? Y a veces cuesta invertir. Yo igual, ¿verdad? En la empresa donde yo laboro tenemos maquinaria, aunque de 30 años, ¿verdad? Son maquinarias extremadamente viejas que con el tiempo se vuelven improductivas, se vuelven menos eficientes, ¿verdad? En el caso del tipo de industria, hasta puede consumir más energía, se vuelven máquinas ineficientes, necesitan mayor mantenimiento, ¿ya? Entonces, a veces sí es necesario evaluar esa sustitución de equipo, ¿verdad? Pero muchas veces no se ve eso, no se hace un análisis, por ejemplo, de recuperación de inversión, ¿verdad? Donde yo evalúe cuánto voy a invertir, pero posiblemente voy a ser más productivo con nuevos equipos, este, nuevas herramientas, ¿no? Y posiblemente recupere hasta rápido esa inversión que voy a hacer. Pero sí, eso suele suceder en todo el tipo de industria aquí en el país y en la región, quizás se quiere sacar provecho al máximo a los equipos, ¿verdad?
porque muchas veces estos equipos son de costos muy altos y requieren de una gran inversión. Pero en todo caso, si no es factible la inversión en nuevos equipos, sí el mantenimiento debe de ser parte de, ¿verdad? Ahora, en un manual de buenas prácticas, como el manual se vuelve prácticamente, debería de ser como como una norma, un reglamento interno, se debería de convertir en eso. Ahora, ahí sí se puede plasmar el hecho de cómo dar el mantenimiento de los equipos, cómo deberían de estar, por ejemplo. Por ejemplo, definir esos criterios, por decir algo. Los equipos no deben de tener óxido, corrosión y todo eso que está en contacto con el producto alimenticio, por ejemplo. Eso se puede definir, ¿ya? Y se debería de velar por eso. Ahí sí, ¿verdad? Ahora, a veces es complicado porque esas decisiones a veces no están al alcance nuestro, más cuando no somos propietarios o de las empresas, ¿no? Ahí depende de otros. Pero sí somos como ingenieros, que van a ser ustedes también, responsables al menos de hacer ver las deficiencias que hay, ¿verdad? Y suele pasar aquí mucho eso. Ahora, en el manual sí se puede definir los criterios o también el mantenimiento, cada cuánto darse, eh, la limpieza, cómo se debería hacer, el procedimiento para hacerlo, con el fin de reducir todo eso, de reducir todo eso. En la parte de mantenimiento se ve todo eso, si está oxidado el equipo, si ya dio su vida útil, ¿verdad? Y ahí se deberían de tomar acciones con el fin de corregir esas fallas, ¿no? Que si ya está oxidado, aunque sea recubrir, si es la parte externa, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aunque sea recubrirlo de una pintura con el fin de evitar hasta incluso la mala este, eh, apariencia, ¿verdad? Que pueden dar estos equipos. Y mucha parte, yo que he visitado algunos ingenios, sí, ¿verdad? En la parte, por ejemplo, uno llega y a veces se observa eso, mucho desorden, mucho, no digo que así sea donde usted trabaja, pero donde yo he visitado mucho, igual industria del café, beneficios y todo, desorden, equipos viejos y todo eso, en mal estado. Pero a veces algunos productos, como no afecta directamente, no importa, dice, ¿verdad? Pero sí sería lo ideal es considerarlo, considerar todo eso a la hora y en el manual sí se puede incluir la parte de mantenimiento, de limpieza, de sanitización de los equipos, eso sí se puede formar. No tal vez definir, mire, deben de ser obligatoriamente acero inoxidable, y si no lo son, eso no, hay que poner en el manual también cosas que se puedan cumplir. Si no está al alcance de la organización, no se hacen. Ahora, siempre y cuando eso no afecte directamente la calidad del producto. Pero sí, la parte de mantenimiento, sí, eso se debería de hacer. Bueno, no sé si, creo que por ahí va la pregunta. Eh, Luego dice, bueno, cuando los metales se oxidan, el material se debilita. Y eso es lo que pasa con el óxido. Los materiales se debilitan, lo que provoca grietas y picaduras en todo el producto. ¿Ya? Posiblemente a veces estos óxidos, pues, posiblemente sea algo externo. Por eso muchas industrias a veces no le dan importancia, no le dan importancia. Pero no debería ser así, ¿verdad? Esta es una invitación para que las toxinas, bacterias y otros gérmenes se enconen y crezcan, ¿no? En el óxido. Eso es más todavía crítico cuando el producto eh, hace contacto directo con los equipos y la maquinaria o los utensilios. Esto desalienta a las industrias de procesamiento de alimentos a elegir cualquier cosa menos que el acero inoxidable como su material de élite preferido. ¿Ya? Y sí, ¿verdad? Muchas veces el alto costo que representa el acero es que hace que hayan industrias las cuales utilizan otro tipo de equipo. Y posiblemente hay algunos equipos que funcionen, ¿verdad? Y funcionan y no afectan el producto, pero que con el tiempo se oxidan, se deterioran más rápido. Entonces, si yo no tengo la capacidad de, por ejemplo, tener acero inoxidable en todos mis equipos, y tengo otro tipo de materiales, entonces debo de estar como más pendiente en la parte del mantenimiento, en la programación o el plan de mantenimiento, con el fin de sustituir
sustituir esos equipos una vez empiecen a dar su vida útil. Ya media vez se empieza a oxidar, bueno, hay que cambiarlo. Ya no me funciona. Ya se empieza a deteriorar o ya no funciona. Entonces, en eso se debe de enfocar. Si acaso yo no pudiese tener solo material de acero inoxidable. En algunos sí lo requiere de por sí, es necesario. Es por eso que este tipo de acero se utiliza en utensilios de cocina, cubiertos, cocinas industriales, domésticas, en todo el mundo hoy en día. No contamina los alimentos y cualquier producto que la empresa esté tratando de preservar y crear. Cuando se utilizan equipos de aluminio, poniendo un ejemplo, estos reaccionan con el calor y desprenden trazas de aluminio. Además, para la sanitización de estos equipos no se puede utilizar hidróxido de sodio o soda cáustica, debido a que desprende el barniz que se coloca en estos equipos. Ahí están poniendo algunos ejemplos de materiales los cuales no son recomendados. Y a veces, por ejemplo, esas cacerolas donde se hacen la cocina así, que usted en las ferias donde están haciendo papitas y todas esas cosas fritas, ¿verdad? Y todo eso en aceite, muchos de esos son aluminio, ¿verdad? Pero claro, ahí no se aplican buenas prácticas. Pero ahí se menciona, por ejemplo, una desventaja del aluminio. Si se usa hierro o cobre, estos reaccionan con los ácidos de las frutas, ¿ya? Provocando desprendimiento de las trazas de estos metales y las frutas y toman sabor metálico. A veces hay alimentos que tienen sabores raros. Usted siente sabor metálico, a veces sabor como a detergente, cosas así, ¿no? Que a veces es cuando limpian los equipos, queda impregnado el olor del jabón, de lo que sea, ¿no? Pero es por el material que se utiliza tal vez en los equipos donde se prepararon los alimentos, ¿no? Entonces, en eso, claro, hay muchos materiales que le van a funcionar, pero y hay procesos que posiblemente, si son altas temperaturas, no se logre percibir una contaminación del producto, perdón, del alimento, ¿verdad? Pero que puede darse ya con el uso de los equipos y con el deterioro de los materiales. El único material que no reacciona es el acero inoxidable 304. Y bueno, y menciona aquí en caso de frutas, pero es más que todo por el caso de los ácidos, el acero 316. Son los aceros que más se recomiendan para los productos alimenticios, el 304 y el 316, que son aceros, esos son ya grado 304 y 316 bajo norma, ¿verdad? Bajo norma. La diferencia clave entre ambos grados de acero es que el inoxidable 316 contiene molibdeno, además de todos los componentes de aleación del hierro, carbono, cromo, níquel, y el molibdeno mejora drásticamente la resistencia a la corrosión, especialmente en los ambientes más salinos o expuestos al cloruro. Por ejemplo, si hay sales, ¿verdad? Hay alimentos o bebidas o lo que sea que llevan sales. Ahí también incluso para tuberías se utiliza bastante el acero inoxidable, ¿ya? Entonces el 316 tiene esas diferencias y ya vamos a ver un poco en detalle la diferencia entre el 316 y el 304. Por eso dice el inox 316 suele llamarse el acero a prueba de ácidos. O sea, si el producto que yo voy a fabricar genera algún ácido, ¿ya? Que es corrosivo, lo mejor es usar un 316, que es un poco, en el mercado tiene un mayor costo que el acero 304, lo cual lo hace más adecuado para aplicaciones de estructuras cerca del mar o incluso submarinas. En esta industria, producto alimenticio, donde hay, por ejemplo, peces, ¿verdad? Atún, toda esa industria tunera, pesquera, utiliza más el 316 por la sal que lleva el producto, ¿no? Entonces, aun cuando sea acero inoxidable 304, no va a tener la misma resistencia que un 316. Con su ligeramente más elevada proporción de cromo, tiene una resistencia a la corrosión considerable. En resumen, aunque tanto el inox 304 como el 316 son adecuados, el segundo va a resistir a la exposición a largo plazo al cloruro, ¿verdad? Al cloruro y a las sales como tal. Entonces, ese 316 es el acero como que mejor. Como ha aparecido anteriormente, el acero inoxidable 304 es el acero
austenítico más común. Esto es de la abstenio, ¿no? Esto es de química. Ustedes quizás saben más de química que yo. Su contenido es níquel, suele oscilar entre el 8 y el 10 al 15,5% de su peso y su contenido como suele citarse. Bueno, esta es información sobre la composición. Contiene elementos de aleación importantes como magnesio, silicio, carbono y el resto químico es bastante hierro. Bueno, para muebles de exterior, rieles, volardos, el acero inoxidable es un material ideal resistente a la corrosión, pero solo resistirá a la exposición a largo plazo si la calidad es adecuada para su entorno. 304 es una opción más económica, práctica para la mayoría de los entornos, pero no tiene resistencia de los cloruros, porque esto no, tampoco. Las aplicaciones, fregaderos, salpicaderos, cacerolas, cubiertos, el 304, sanitario, bueno, también no solamente en la industria para utensilios, sino que inclusive lo importante en la industria de alimentos del acero inoxidable es la capacidad de limpieza también, ¿ya? Eso es lo importante. Y en las buenas prácticas de manufactura eso es. Por ejemplo, en una empresa donde yo laboro, aunque es producto alimenticio, se aplican las buenas prácticas, pero se utilizan mesas del ensamblado de las piezas o donde caen los productos, porque son máquinas que hacen los productos plásticos, pero son de un grado médico, todos de acero inoxidable. Por eso mismo, por la facilidad de limpieza que genera el acero inoxidable. Aparte de todo lo de la corrosión y todo eso, que es adicional. Pero por eso no solamente se ocupa en los utensilios o en la maquinaria para fabricar el producto, sino que también, por ejemplo, en los lavaderos, en los lavamanos, ¿ya? Todo eso es para de acero inoxidable con ese mismo fin, con el fin de facilitar la limpieza y la sanitización de esos equipos. Paneles arquitectónicos, bueno, tuberías también, ¿verdad? Sí, muchos este producto alimenticio necesita tuberías de acero inoxidable, ¿verdad? Equipos de cervecería, de lácteos, producción alimentaria, farmacéutica, ¿no? Muelles, tuercas, tornillos, bueno, no necesariamente para producto alimenticio. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de maquinaria, todo en acero inoxidable, o al menos en otros tipos de industria, así lo es, ¿verdad? Y es lo más recomendado. Claro, el costo es mayor, ¿verdad? Pero es lo ideal, ¿verdad? El 316 es un acero este, muy similar en el grado del 304, ¿verdad? Pero su composición, dice, lo hace más, soporta más las sales, ¿no? Y el cloruro. Cuando hay ácidos también, soporta mejor el 316, especialmente en la costa, infraestructura, entornos muy salinos. En tales aplicaciones, el 316 durará mucho más que el acero 304, lo cual puede significar muchos años adicionales de vida útil, ¿ya? La idea de conocer todo esto es como ingenieros, ustedes en algún momento, en algún tipo de industria, posiblemente tengan la necesidad de, no solamente aquí en el país todavía se da mucho que muchos equipos se fabrican acá. Hay talleres que fabrican equipos, ¿no? Hay incluso algunos tipos de industrias que se tienen los mismos talleres de mantenimiento y fabricación de equipos, ¿ya? Entonces, ahí es necesario como ingenieros conocer de materiales, ¿no? A la hora de comprar un equipo, saber el tipo de material o el tipo de alimento o el tipo de sustancia que va a estar en contacto con el acero y en base a eso, saber decidir de qué tipo de acero yo quiero que me fabriquen el equipo o comprarlo a la hora de los proveedores que ya hay. Es normalmente muchos equipos de estos se importan. Este, saber de qué acero está hecho, ¿ya? Y en todo caso, comprar de acuerdo a las necesidades que se tienen. El 316 dice, las aplicaciones comunes son preparación de alimentos, particularmente en ambientes de cloruro, bancos, equipos de laboratorio, paneles arquitectónicos costeros, siempre con la cuestión de las sales, intercambiadores de calor, plantillas tejidas soldadas por minería, canteras, filtraciones de agua, etcétera, ¿no? Entonces, esos quizás son los equipos o los aceros, digamos, eh, que más se deben de utilizar, ¿verdad? En la industria
de elementos. No se puede distinguir, a simple vista no se puede distinguir, dice, el acero 316 con el 334, o sea, el 304. No se puede distinguir, ¿verdad? Es decir, todos los aceros inoxidables es imposible distinguirlos. Y muchas veces toca confiar en los proveedores. Eh, en las industrias así toca, ¿no? Más cuando los productos son importados. Ahí se debe tener mucho cuidado en eso. Lo mejor es a la hora de hacer una compra de un equipo, pedir el certificado del acero o del material con cual ha sido fabricado. Suele pasar. Hoy en día hay mucho equipo, maquinaria china, por ejemplo. Hay mucha maquinaria china. Suele suceder que a veces se la venden como que es acero inoxidable, pero no lo es, ¿verdad? No lo es. Permítanme un minuto. Pero a, voy a conectar el cargador que se me está descargando. Permítanme. Bueno, ya está. Les decía que, por ejemplo, en la industria, hoy en China hay muchos proveedores de equipos que se los venden por hacer, en nuestro caso nos ha sucedido en la empresa, ¿no? Venden productos por acero inoxidable, pero es un acero de mala calidad, ¿ya? Inclusive a veces le dan certificado que es de acuerdo al acero, el uso que usted le va a dar, pero son de mala calidad. Entonces eso hay que tener cuidado. Muchas veces por eso los costos tan bajos de los equipos y la maquinaria china, porque los aceros son de mala calidad. Hay otro tipo de industria que otros países, ¿verdad?, que utilizan aceros de mejor calidad y aunque el costo es mucho mayor. Entonces, por eso dice, eso es algo que no lo puede determinar a simple vista, ya que no hay una diferencia visible entre dos piezas idénticas de una chapa metálica, una pulida o una granulada. O sea, no hay una diferencia visual. Para eso, dice, se requiere un informe de prueba material. Entonces, lo que normalmente se debe de hacer a la hora de comprar un equipo de acero inoxidable para la industria alimentaria es pedir un certificado de calidad respecto al material del cual fue fabricado el equipo, ¿no? Para evitar inconvenientes de que al final no sea un acero con las características que se necesitan y se corroba, que eso es lo que suele a veces pasar con los aceros de mala calidad. Luego, bueno, luego hablamos acá un poco sobre la aplicación para el acero. Tiene sus propias demandas únicas y necesita un acero inoxidable que esté a la altura. Bueno, algunas situaciones donde puede ser mejor opción, aquí siempre hablando de los usos, ¿verdad?, las que requieren excelente formabilidad, ¿ya? Gran conformabilidad. Esto es más que todo para la elaboración, la fabricación de los dispositivos o de los utensilios. Muchas veces esto no es necesario considerarlo porque ya están fabricados, solamente se adquieren. Y cuando hay un presupuesto más limitado, ya que requiera un material más asequible. El 304 es de menor costo, ya, pero no necesariamente, quiere decir que sea malo por eso, ¿no?, sino que es por los usos, ¿verdad? Como les decía anteriormente, si usted necesita que resista sales, ácidos y que el producto va a generar eso, es mejor un 316. Entonces, en el caso del 316, entornos que incluyen una gran cantidad de elementos corrosivos, aquellas en las que el material se colocará bajo el agua o se expondrá al agua constantemente, y en las que se requiera mayor resistencia y dureza. Ese es el 316, aunque el costo es mayor. Aquí hay una tablita que está como un cuadro comparativo. Dice el 304 es más habitual,
El 316 es el más habitual después del 304, pero por costo a veces no se suele utilizar, ¿verdad? Más si no, el tipo de aplicación no lo requiere. El 304, buenas propiedades de conformación soldadura. El 300 de la edición del molibdeno hasta un máximo del 3% lo hace extremadamente resistente a la corrosión. Ahora, si vamos a trabajar con ácidos y corrosión, este es el obligatorio para utilizar el 316. ¿Ya? Lo hace resistente a corrosión y oxidación. Este también tiene, todo acero inoxidable debe de ser resistente a la corrosión, eso de por sí, pero aún más el 316 en cloruros, sales, ácidos y todo eso. Este con el tiempo puede llegar a corroerse. Es resistente, no como cualquier hierro que rápido se corroe, es resistente, pero con el tiempo se puede corroer dependiendo de los químicos o de las sustancias que hacen en contacto con él. Entonces, esa es la diferencia. Bueno, y esto realmente debe ser para todo, porque la facilidad de limpieza en los aceros es para todo tipo de acero, es así. Bueno, luego algunas recomendaciones, y quizás aquí es donde más, la parte de esa es más de conocimiento general, y aparte del conocimiento, sí como ingenieros, ustedes en alimentos deben de saber al respecto, ¿no? De los aceros, los materiales que pueden hacer los equipos para producto alimenticio. Ahora, lo importante, y si ya nos vamos a las buenas prácticas, y como lo hemos mencionado anteriormente, es en función del mantenimiento de estos equipos, de la limpieza de estos equipos, ¿verdad? ¿Ya? ¿Cómo se debe de hacer? ¿Cuándo se debe de hacer? ¿Verdad? Hacer un plan de limpieza, ¿verdad? ¿De qué forma se debe de hacer? Posiblemente no tanto enfocado al diseño de esto. ¿Por qué? Porque, como les decía anteriormente, muchos de estos equipos ya están, se importan y son diseñados bajo algunos estándares ya definidos, siempre enfocados al producto alimenticio. Ahora, ya en nuestra parte, como empresa ya productora o procesadora de producto alimenticio, lo importante es el mantenimiento de los equipos, ¿ya? La limpieza y la desinfección de los equipos y la utilización de ellos. Entonces, el equipo y utensilios deben estar diseñados y construidos de tal forma que se evite la contaminación del alimento y facilite la limpieza. Eso es lo importante, ¿no? Construidos y diseñados con ese tipo, con ese eh, fin. Ahora, hay muchas empresas que se dedican a la elaboración de equipos que ya tienen esos parámetros de diseño. ¿Ya? Son parte de, ¿por qué? Porque es parte de las recomendaciones en función del producto que se va a hacer. Deben estar diseñados de manera que permita un rápido desmontaje y fácil acceso para su inspección, mantenimiento y limpieza. ¿Ya? Deben de funcionar de conformidad con el uso al que está destinado. Ser de material no absorbente ni corrosivo, resistente a las operaciones repetidas de limpieza y desinfección. Y cuando nos vamos a esos criterios es donde volvemos y llegamos a la acero inoxidable. Entonces, por eso muchos de los equipos deben de ser elaborados de acero inoxidable, ¿ya? Porque buscamos la limpieza y que no sean corrosivos, ¿ya? El diseño que debe de ser un diseño que permita, dice, un fácil desmontaje, ¿ya? Con el fin de si se le va a dar mantenimiento, muchos de ejemplo ocupan aceites, ocupan motores, ¿ya? Entonces, todo eso debe de estar de un diseñado de una forma que me permita darle un mantenimiento fácil, ¿ya? Más si el equipo cuando se le dé el mantenimiento está en el proceso como tal. Ese debe de ser como la finalidad del diseño. No transferir al producto material o sustancias tóxicas, olores ni sabores. Esa es una característica de los equipos. Es decir, no deben de absorber olores, sustancias tóxicas, ni sabores, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque si no, eso lo van a transferir al producto alimenticio. ¿Verdad? Por eso les ponía el ejemplo. El producto a veces uno come algo y siente un olor a jabón. Posiblemente el equipo con que lavaron los utensilios hicieron un procedimiento de limpieza,
pero el material que está hecho absorbe ese olor del jabón y al final sabe a jabón también el producto, ¿no? Adquiere el sabor, el olor. Entonces, ahí es donde el material que esté hecho no debe transferir eso. Y el acero inoxidable lo permite. Debe existir un programa escrito de mantenimiento preventivo a fin de asegurar el correcto funcionamiento del equipo. Y ahí es donde sí entran las buenas prácticas y donde en el manual sí se puede definir eso. Dicho programa debe incluir especificaciones del equipo, el registro de las reparaciones y condiciones, y estos registros deben estar actualizados a la disposición para el control oficial. Es decir, eh, debe de haber un plan de mantenimiento. No necesariamente en el manual de buenas prácticas se debe de colocar este, el manual, ¿ya? No necesariamente. Es decir, perdón, en el manual no es el plan vamos a ver por aquí como que entró alguien. No necesariamente, bueno, hay algún mensaje, al pan Bimbo trae sabores a jabón a veces. Bueno, sí, bueno, la verdad que sí, hay productos que suele pasar eso. Lo digo por experiencia, porque también a veces producto de una empresa sí no se esperaría, pero hay producto que a veces uno compra en la calle, por ejemplo, esos dulces y todo eso, a mí ya me ha pasado, con un gran sabor a jabón, ¿verdad? Esos maní y todo eso que venden que son a veces productos caseros, este, eh, a veces no el proceso de producción, sino también el de almacenaje. Puede ser también, ¿verdad? Puede ser también que almacenan, lo mezclan y eso hace que se adhieran los olores al producto con el que está almacenado, ¿verdad? Y eso era una de las características que veíamos también anteriormente en la parte del diseño, ¿verdad? O almacenaje de los productos alimenticios. Deben de estar separados completamente, productos, por ejemplo, de limpieza con productos alimenticios. Eso debe de estar completamente separado. Entonces, yo les mencionaba que no necesariamente un plan de mantenimiento de los equipos debe de formar parte del manual de, de buenas prácticas, ¿ya? No necesariamente, pero sí se puede hacer referencia a él, ¿verdad? Se puede hacer referencia a un plan, pues sí se puede incluir también, pero porque muchas veces el parte del mantenimiento lo ve un área de mantenimiento como tal, lo ve el área de mantenimiento. Pero sí, aquí yo he puesto algo aquí que no necesariamente de producto alimenticio, pero es una especie de una calendarización, ¿verdad? Es decir, definir una lista con todos los equipos que se utilizan en el proceso, ahí sea maquinaria, sea equipos, utensilios, todo, ¿ya? Bueno, los utensilios no necesariamente requieren un mantenimiento, pero sí maquinarias y equipos, hacer una lista y definir un mantenimiento preventivo, es decir, estarlo revisando cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo definirlo en un cronograma sencillo. Entonces, en el manual se puede hacer referencia a aquel equipo utilizado en el proceso de fabricación de tal producto, deberá ser sometido al plan de mantenimiento preventivo según el documento tal y tal. Y eso será un documento aparte que se tiene. Ya el área puede ser el área de mantenimiento, ¿verdad? Eh, bueno, y ahí no solamente este tipo por ejemplo, mucho se ocupa también a veces en industria alimenticia, la báscula, balanza y todo eso. Se usa bastante eso, ¿no? Para medir, por ejemplo, la parte de las recetas y todo eso, las formulaciones de productos. Entonces, todo eso debe de estar incluido ahí, esos equipos también, ¿verdad? Ustedes se fijan, muchas de las balanzas o básculas también son de acero inoxidable, ¿ya? Y no necesariamente se va al producto final, porque usted toma una muestra, lo pesa y eso lo desecha, ¿no? Pero también son de acero inoxidable por lo de la limpieza y todo eso. Pero todos esos equipos deben incluirse en un plan de mantenimiento. Entonces se debe de tener eso y eso es necesario. Estos registros deben estar actualizados y a la disposición para el control oficial. Eso sí, en toda auditoría, y bueno, más adelante cuando veamos la parte de auditoría, les voy a contar mis experiencias en las auditorías que he tenido en las prácticas.
Y eso es algo que lo piden, es algo que piden los auditores siempre. Y quiero ver el plan de mantenimiento de sus equipos. Ya, al menos a mí siempre que me han auditado me los han pedido, ¿no? Entonces, y ahí incluyen báscula, balanza y todos los equipos que están directamente relacionados en la línea, ¿verdad? De buenas prácticas de manufactura como tal. En la parte de recetas es bien importante. El mantenimiento, dice, bueno, las superficies deben ser lisas, no tóxicas, no absorbentes y resistentes a la corrosión. No se deben emplear metales diferentes en puntos donde pueda tener lugar una corrosión electrolítica ni aleaciones de plomo, estaño y soldadura. No emplear madera, cartón, cintas adhesivas o alambres en lugares de adecuada reparación del equipo. Y los paneles laterales de cintas transportadoras de producto deben ser fáciles de desmontar para la limpieza. Bueno, esto es en cuanto a algunos diseños. Yo escuché ahí anteriormente, puede ser alguna pregunta, ¿verdad? Vamos a ver si hay alguna pregunta por acá. Eso suele pasar con el agua en las pequeñas empresas que la almacenan con los productos de limpieza como Rinso. Sí, ¿verdad? Sí, lamentablemente, bueno, y como menciona usted en las, a veces micro, pequeñas empresas suele pasar eso. A veces es cierto, ¿verdad? Hay muchos empresarios que son muy visionarios y ponen su empresa pequeña, ¿verdad? Pero sí es necesario implementar todo esto. Todo esto se debería de implementar, que posiblemente usted llegue a alguna empresa, y a veces es bonito trabajar en empresas así, pequeñas, ya empresas pequeñas que empiezan o que de repente están creciendo y que posiblemente no tienen todo esto, o tienen porque deben de tener al menos una buena práctica, un certificado para poder trabajar, pero hay situaciones que se dejan de hacer o de repente no se llevan bien, ¿verdad? Para la auditoría sí, ¿verdad? Se hace todo, pero ya en los procesos, en el día a día no. Entonces, es bonito trabajar en eso porque cuando uno llega y tiene el conocimiento, eh, llega a implementar o a mejorar todo eso. Entonces, en las pequeñas industrias se da bastante eso, y es lo interesante. Entonces, luego dice, bueno, aquí hay bastantes, algunas recomendaciones, por ejemplo, sobre el diseño, ¿verdad? Bueno, aquí las tapas deben de ser tipo solapante y con buen ajuste, sin fracturas o aberturas, ¿verdad? Es decir, tapaderas que se ajusten correctamente. Las empaquetaduras deben ser apropiadas para el uso de equipos de alimentos, cojinetes o rodamientos, pueden ser esos cojinetes o bandas transportadoras, ¿verdad? Que estén dentro de la zona deben de ser autolubricados en la medida de lo posible. No debe existir pérdidas de aceite. Hay equipos que utilizan motores o utilizan aceite no comestible, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se vuelve importante el mantenimiento, porque no va a tener en una área de producto alimenticio, hay maquinarias que taponadoras, que alimentadoras, ¿verdad? O llenadoras, ya no las va a tener derramando aceite y todo eso, y se vuelve al final una fuente de contaminación del proceso. Entonces ahí el mantenimiento va siempre de la mano de los equipos, ¿verdad? Un equipo que no tiene un buen mantenimiento, tiene una fuga de aceite o tiene una fuga de agua porque necesita un sistema de refrigeración, lo que sea, eso se vuelve, hace un charco y pasa ahí la gente, se vuelve sucio eso. Entonces, al final eso es una fuente de contaminación. Entonces, los equipos se vuelven bien importantes en la parte de mantenimiento de los equipos. No solamente para que funcionen bien, sino por todo eso, porque afecta también directamente, puede convertirse en una fuente de contaminación en el proceso. Las superficies en contacto con el producto deben estar en buen estado y exentas de meaduras y aristas y agujas. Bueno, aristas agudas o de repente que estén dañadas. Los equipos cuya base no están selladas al piso deben estar elevados por lo menos 15 centímetros. Bueno, y luego, esos son aspectos generales y luego la parte de la limpieza, que sí es importante, ¿verdad? También dice, las superficies en contacto con el producto se deben de limpiar mediante un procedimiento aceptable con la intensidad y frecuencia necesaria para eliminar la posible contaminación por bacterias, levaduras, mohos, productos químicos, etc. Ahí sí es necesario, y ahí entran otra vez las buenas prácticas.
la limpieza de los equipos. Es decir, ahí sí en el manual es necesario definir eh, posiblemente un procedimiento de limpieza. Un procedimiento de limpieza y sanitización de los equipos. Muchas veces eso se tiene aparte, los famosos POE. Eso lo van a ver ustedes más de lleno en la parte de los prerequisitos. Pero una forma también es hacer referencia a él en el manual de buenas prácticas. Es decir, cuando vemos el apartado de equipos, utensilios o maquinaria, se puede definir, bueno, la limpieza de los equipos se debe definir cuándo se debe realizar. Por ejemplo, al inicio de la orden de producción, por poner un ejemplo. Si es que el producto lo requiere, la limpieza se debe hacer al inicio de la orden, por poner un ejemplo. O al final también se debe realizar, al final de terminada la orden de producción, se debe realizar la limpieza y sanitización de los equipos, siguiendo el procedimiento y el código, ¿verdad? Y ese puede ser un procedimiento separado, no necesariamente que vaya dentro del manual de buenas prácticas, aunque hay quienes lo ponen ahí y no necesariamente quiere decir que eso esté mal. Incluso yo traigo un ejemplo y ya lo vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para que lo vean, un ejemplo de un procedimiento de limpieza. No sé si hay alguna pregunta, que escuché ahí algún... a veces, no, ¿verdad? Creo que no. Quizás alguien salió y entró y creí que había alguna pregunta. Bueno, entonces, lo que hablábamos del procedimiento, que sí se debe de definir un procedimiento, y lo que se puede definir en el manual de buenas prácticas es la frecuencia en que se va a hacer y hacer referencia al procedimiento. O también, por ejemplo, bueno, en el procedimiento se debe incluir todo, ¿verdad? ¿Qué materiales voy a utilizar para la limpieza? Si voy a usar algún desinfectante, qué sustancias químicas voy a utilizar, cuál es la cantidad de mezcla que voy a hacer para la limpieza. Ahí dependiendo, ¿verdad? De cómo sea el tipo de limpieza que yo desee. Todo eso se debe definir en el procedimiento, ¿ya? Y en el manual, como les repito, no necesariamente debe estar establecido el procedimiento, pero sí hacer referencia a él. Yo para la tarea no les voy a exigir que hagan procedimiento, porque eso es parte de un prerequisito realmente, ¿ya? Más adelante en la carrera lo verán. Pero al menos hacer sí énfasis a la limpieza. Si lo quiere agregar, no hay ningún problema. Así lo tiene. Pero no es necesario. Podría incluso hacer referencia como tal a un documento o algo que quedará ficticio en este caso, ¿verdad? Porque es Ahora, también se podrían anexar, ¿verdad? Se podrían anexar como tal. Las superficies externas del equipo se deben limpiar con la frecuencia necesaria para mantener el equipo libre de acumulación de productos, suciedad, ingredientes, aceite, grasas y otros residuos. Aquí viene lo importante y donde entran, como decimos, las buenas prácticas, ¿no? En los equipos. La limpieza, la frecuencia que se debe hacer, eso sí se debe definir, ¿ya? Porque hay quienes dicen, bueno, sí, hacemos la limpieza y cada cuánto, no, allá cada 15 días o cuando podemos. No se trata de eso. Se trata de definir un plan de limpieza constante. Tampoco ser exagerado, ¿verdad? No cada 2 horas hay que limpiar la libra, no hay que ser dependiendo, como decimos, del producto. Muchas veces estos procedimientos de limpieza se hacen cuando hay un arranque de producción y cuando hay una finalización de producción, de la orden de producción. Es decir, por ejemplo, hay líneas yo que he trabajado en la parte de aceites, son llenadoras y hay diferentes tipos de aceite, entonces, pero se utilizan las mismas llenadoras, ¿ya? Entonces, solamente se cambia la parte de las tuberías de donde viene, por ejemplo, el aceite como tal. Entonces, claro, al inicio de la producción, más si hay un cambio, por ejemplo, de tipo de aceite, no se diga, ¿no? Siempre al inicio de la producción, en el arranque previo, ¿verdad? Se hace el procedimiento de limpieza y al final de la producción, ¿ya? Al final. Que no necesariamente al final va a ser eh,
necesariamente tan riguroso. Si acaso va a haber, por ejemplo, un tiempo en el cual el proceso no va a estar funcionando, ¿ya? Porque va a haber un arranque de nuevo. Pero si es un cambio de producto, solamente entre cambios. Entre cambios se pueden hacer las limpiezas. Y eso se puede plasmar en un manual de buenas prácticas. Pero lo importante es tener que definir la frecuencia. Hay productos que no necesariamente cada inicio de o arranque de producción se puede hacer. Se debe seguir un procedimiento aceptable para desinfectar los equipos y utensilios que lo requieran. Luego aquí entra ya esto que es la parte de documentación y que eso lo vamos a ir viendo bueno, y más adelante hay una parte donde vamos a ver lo de documentación como tal, ¿verdad? Donde vamos a ver todo lo de los documentos. Pero hoy puse esto. Por ejemplo, esto es también, una cosa es definir el manual, bueno, usted va a definir la frecuencia, cada cuánto va a limpiar los equipos. Eso es importante. Pero también debe definir el control que va a hacer, ¿no? Un control. ¿Por qué? Porque cuando hay una auditoría, lo que le piden es la evidencia. Es una evidencia. O sea, usted puede decir en el manual, se hace la limpieza cada el inicio o arranque de producción. Pero, ¿y quién garantiza que lo hace? Cuando llega el auditor, él llega un día y posiblemente ese día, bueno, hasta le avisan el día que va a llegar, pero ese día todo está limpio. Y ese día hasta limpiar, como a qué hora viene a las 9, para empezar a limpiar a las 8:30 para que te vea que estás limpiando. Entonces, pero él cómo garantiza que los demás días lo hace o los otros días lo hace, no hace un cambio como usted lo definió en el manual. Por eso ahí es de considerar bien el proceso, cómo usted lo define y como ahí lo define lo debe de cumplir. Esa es la idea del manual de buenas prácticas. No solamente tener un documento que solo es para presentarlo cuando viene la auditoría, sino que la idea es cumplirlo como ahí dice. Entonces, la auditoría siempre le va a pedir una evidencia, es decir, cómo garantiza usted que está haciendo eso o cómo me lo comprueba. Y aunque la forma de comprobarlo también puede ser, puede de igual forma mentir, y claro, no es el objetivo, ¿verdad? No se debería hacer, pero al menos es una forma de comprobarlo. Y es el hecho de dejar los famosos controles o checklists donde se queda como el detalle de cuándo hizo la limpieza, quién la hizo, qué aplicó, qué producto aplicó, quién fue el responsable, una firma y todo eso, ¿no? Y es parte de los registros que se piden, ¿verdad? Ya los controles de limpieza, por ejemplo. Ahí va uno de repente a los baños de, de restaurante y todo eso, y usted ve en las puertas, ve los controles de limpieza, ¿no? Estuvo tal persona, a tales horas hizo la limpieza, en el mismo día, varias horas, la firma. Esa es la evidencia y lo que queda en el caso de una auditoría del control, en ese caso de baños sanitarios y todo eso. Y lo mismo se pide para los equipos y utensilios, y no solamente equipos, sino controles de planta, ¿no? Controles. Y eso se hace se consigue a través de checklists o listas de chequeo. Por ejemplo, aquí hay uno, ¿no? Donde la lista de los equipos, qué detergente o desinfectante utilizó o qué mezcla hizo para aplicarlo, qué dosis, la forma en que lo aplicó, el tiempo que lo dejó en exposición, quién fue el responsable, las observaciones, si es posible una firma. No necesariamente todos los formatos deben de tener esto. Hay quienes no aplican, ¿no? Simplemente el hecho de decir se realizó la limpieza, sí, bueno. Pero cuando es la parte de sanitización o cuando es la parte de desinfección, sí es necesario dejar plasmado qué quiso, qué detergente, desinfectante o la dosis que aplicó. Por lo menos que quede ahí plasmado, ¿no? Porque puede ser que hay químicos que en cantidades grandes pueden ser dañinos también para la salud. Entonces, es importante manejar la dosis. Y en el procedimiento de limpieza y desinfección se establece todo eso, la dosis, las cantidades que va a utilizar, los detergentes que va a utilizar, de qué forma va a ser. Todo eso se define en los procedimientos de limpieza y desinfección. Ahora,
Como les digo, eso no es parte, es parte de las buenas prácticas porque está relacionada, pero como tal, un manual, esa parte, ¿no? Esa parte es parte de un prerequisito, aunque alguien que implementa buenas prácticas debe tener todo eso. Por lo tanto, yo en el manual no se lo voy a exigir en el manual de buenas prácticas, ¿no? Pero si se lo pueden agregar, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Ahora, la parte de controles, eso sí, por ejemplo, como una lista de chequeo, eso sí, es parte de buenas prácticas, porque en el de buenas prácticas usted debe definir, por ejemplo, lo que les decía anteriormente, ¿no? Cada cuánto lo va a hacer, ¿ya? En base a qué procedimiento lo va a hacer. Si no lo define en el manual, al menos haga referencia al documento donde está el procedimiento que le dice cómo hacer el procedimiento de limpieza. Pero también de definir los controles que va a implementar, es decir, el chequeo que se va a hacer. Ahí va a poner en el manual, por ejemplo, la verificación de la limpieza y desinfección de los equipos en el proceso tal se realizará a través del formato tal y tal y tal. Y ese chequeo son auditorías internas, digamos, se puede hasta definir también cada cuánto se va a hacer, cada cuánto lo van a hacer. Porque suele pasar que se hace a veces y el formato queda vacío, no se llena, ¿ya? Aunque todo eso, bueno, me adelanté un poco, pero porque todo eso lo vamos a ir viendo cuando hablemos de la parte de la documentación y todo eso que hay que llevar, ¿no? Luego, siempre, bueno, aquí hay otros tipos, no solamente los que hacen en contacto directo los que hacen contacto directo con los productos, ¿no? Con los alimentos. También hay equipos que no necesariamente hacen contacto directo, pero que también se le debe dar un mantenimiento adecuado. El equipo de circulación, como transportadores, carretillas, también se deben de mantener limpios. Por ejemplo, ahí se pueden observar algunas, en la fotografía hay un proceso. Si se fijan, la máquina se puede observar que está hecha de acero inoxidable, pero también hay, por ejemplo, bandejas plásticas que no son de acero inoxidable, lógico, ¿verdad? Hay unas mesas o ahí de empaquetado donde se ven colores, ya si está pintado, no es acero inoxidable tampoco, pero aunque no sea de esa forma, lo importante es todo eso, tenerlo limpio, siempre mantenerlo limpio, ¿ya? Aun cuando no sea de un material de acero inoxidable. Las partes de los equipos desmontados se deben mantener de forma que se evite la contaminación. Los recipientes para productos, materias primas o ingredientes deben estar limpios. Ahí ven, en la parte de mantenimiento también se puede definir un procedimiento a la hora de, por ejemplo, cuando, lógico, hay un mantenimiento, se para la producción. Se para porque no pueden, más si es un producto delicado, se puede contaminar, ¿ya? Aunque esté cerca, ¿ya? Se puede contaminar más en esa línea. Entonces se para la producción y, y se le debe dar el mantenimiento, ¿no? Entonces debe haber un procedimiento que garantice hacer el mantenimiento y dejar la zona o el área igual como se encontró de limpia, ¿ya? Eso también se puede definir en los procedimientos de mantenimiento de los equipos. Bueno, eh, básicamente eso es. Yo aquí tenía también un ejemplo y les mencionaba también en la parte del procedimiento, quiero ver si lo tengo por acá. Aquí este es un como especie de manual de buenas prácticas. Y aquí, por ejemplo, aquí mismo sí lo han definido la limpieza y desinfección, ¿no? Entonces aquí se define como el procedimiento para limpieza y desinfección, donde se define, por ejemplo, los materiales que voy a usar, agua, detergente, desinfectante, el equipo y utensilios de limpieza que voy a utilizar, ¿verdad? ¿Ya? Y ahí se pueden definir todos los detalles, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, no se usan los implementos tales como escobas, escurridores, cepillos, espátulas, balas, esponjas y otros para limpiar pisos, desagües, sobre superficies que estén en contacto con el alimento, ¿sí? No puedo llegar con la mesa de acero inoxidable y con la escoba que barrí ir a limpiar ahí, pero no es que le estoy echando jabón, no se puede eso. Los implementos de limpieza que se utilizan en baños no se utilizan en las áreas de producción, son equipos diferentes. No con la misma escoba que barro el agua ahí en los baños, voy a llegar a barrer en la planta de producción, ¿ya? Esos lineamientos sí se pueden definir en procedimientos de limpieza. Inclusive podrían ser parte de un manual de buenas prácticas.
está prohibido el uso de esponjas de acero o cualquier otra fibra metálica, ¿verdad? Porque eso raya los equipos y si lo raya, eso puede, por ejemplo, dañar alguna pintura o algo y ahí se corroden los equipos y al final se vuelve una fuente de contaminación. Y así, ¿no? Mangueras son utilizadas para el proceso de producción, etcétera, etcétera. Precauciones de seguridad. Bueno, la frecuencia, ¿verdad? Es importante definir la frecuencia para cada área está determinada en el plan y aquí hay un ejemplo, ¿no? Aquí está el anexo y dice la frecuencia para cada área determinada. En el plan, ahí se define de limpieza, ¿no? Y desinfección. Plan de limpieza y desinfección. La limpieza se realiza luego de finalizadas las tareas de producción o cuando el supervisor lo considere necesario. También, ¿verdad? Puede ser que en este caso ustedes como ingenieros en algún momento consideran no hay que hacerlo, hay que hacer la limpieza. Entonces, todo eso se debe de plasmar en el manual, en la parte de equipo. No es que el manual me va a decir a mí, por ejemplo, yo lo voy a definir como una regla, todo el equipo debe de ser de acero inoxidable. Bueno, si está al alcance, sí lo puedo plasmar. Pero pueden haber industrias, como veíamos casos anteriormente, que no necesariamente lo tienen. Entonces, no es que el manual debe de plasmarlo como algo obligatorio, ¿ya? Pero sí, cuando aplique, sí, hay tipos en los envasados, por ejemplo, creería yo que casi siempre se utiliza. Este, y algún otro tipo de producto, ¿no? Que lo obligue. Entonces ahí sí se puede plasmar, pero si no, lo que sí se debe de enfatizar a la parte de equipos y utensilios es limpieza, procedimientos de limpieza, frecuencias de limpieza, mantenimiento de limpieza de todos estos equipos y utensilios.